Muy buenos días, estimados alumnos y estimadas alumnas. Nos volvemos a encontrar. Un gran abrazo para todos y para cada uno de ustedes en este inicio del proceso escolar a distancia. Les habla el profesor Ricardo Lafuente de la asignatura de Biología del nivel de octavo de Educación General Básica. Y en esta oportunidad les estoy sugiriendo que revisen esta discusión final de la primera unidad de los científicos y de las evidencias celulares que el Ministerio de Educación nos propone. Este es un trabajo que está recomendado para que lo realicemos entre el 27 y el 30 de abril. Lo pueden revisar ustedes cuando estimen conveniente. Recordemos que esta primera unidad de los científicos y evidencias celulares tenía por objetivo de aprendizaje de esta unidad que nosotros nos aproximáramos a explicar que los modelos de la célula han evolucionado sobre la base de evidencias, como las aportadas por científicos como Hooke, Leeuwenhoek, Virchow, Schleiden y Schwann, entre otros. De tal forma que los conceptos fundamentales son identificar las evidencias científicas que fueron aportadas por cada uno de estos científicos, en el orden Robert Hooke, Antonio van Leeuwenhoek, Rudolf Virchow, Matthias Schleiden, Theodor Schwann y otras científicas que hemos agregado para complementar este objetivo. Respecto a las ideas claves de Robert Hooke, de los trabajos entregados, enviados todos y realizados de manera muy completa a la indagación, las ideas claves que podemos destacar son las siguientes. En primer lugar, la comprensión humana de la naturaleza de las células o de la naturaleza celular de la vida llegó lentamente. En segundo lugar, como científico e inventor, informó sobre sus observaciones con un microscopio rudimentario en cuanto al poder de aumento y al poder de resolución o de claridad que tenían las observaciones que realizaba. En tercer lugar, nos cuenta la bibliografía, la historia, que Robert Hooke dirigió este instrumento, el microscopio, a un trozo de corcho extremadamente delgado y vio una multitud de cajitas a las cuales le llamó células, celdillas, metafóricamente podríamos usar esa expresión. Estas pequeñas cajas pensó él que se parecían a cuartos, celdas, habitaciones, que era lo más cercano que probablemente él tenía y eran lugares de referencia donde habitaban los monjes. En cuarto lugar, nos informan que Robert Hooke observó el corcho que proviene de la corteza exterior seca del alcornoque, una especie de roble de nombre científico Quercus suber. Y ahora podemos darnos cuenta, sabemos que Robert Hooke en realidad observó las células vegetales con una estructura que se denominan paredes celulares sin vida que le rodean. Hay que recordar que estas paredes celulares no debe confundirse con la membrana celular o membrana plasmática, probablemente ustedes escucharon en los cursos anteriores que vamos a estudiar en la próxima unidad sus semejanzas y sus diferencias. Y finalmente la idea clave número 6, Robert Hooke escribió que en los robles vivos y en otras plantas, estas células están llenas de jugos. Probablemente ese jugo lo podríamos ahora nosotros comparar o relacionar con el protoplasma celular o con el citoplasma celular, que son dos términos ligeramente diferentes y que también vamos a recordar y revisar en la próxima unidad, en la unidad número 2. En segundo lugar, le presento las ideas clave de Antonio van Leeuwenhoek. Antonio van Leeuwenhoek construyó microscopios simples para observar un mundo hasta entonces desconocido. Y en segundo lugar, como era un científico aficionado autodidacta, es decir, él se preparaba y estudiaba por sí mismo, sus descripciones de la miriada de animáculos, así se llamaba en ese momento, a los actuales protistas, seres vivos que incluyen una variedad de representantes, entre otros las algas, por ejemplo, que también las vamos a estudiar en la próxima unidad.
Y estos protistas viven en el agua lluvia, en estanques, en pozos. Causó gran conmoción en aquella época porque en ese tiempo, en esos días, el agua se consumía sin someterla a ningún tipo de tratamiento como lo hacemos actualmente. Es un descubrimiento extraordinariamente importante. En tercer lugar, según la referencia bibliográfica, se cuenta que Antonio Farley-Wickens también raspó la materia blanca que estaba acumulada entre sus dientes y la observó con el microscopio rudimentario que él mismo había construido. Esto sería algo parecido al sarro dental que nosotros tenemos cada cierto tiempo que ir a control dental para cuidar nuestra salud dental, nuestra salud oral. Y para su sorpresa, vio millones de células a las que llamó animáculo, organismos unicelulares microscópicos que ahora identificamos también como bacterias. En consecuencia, según la bibliografía consultada, los animáculos pueden ser seres vivos protistas o pueden ser seres vivos bacterianos, que son ligeramente diferentes y también tienen alguna semejanza, como lo vamos a profundizar en la siguiente unidad. En cuarto lugar, se dice que Antonio Farley-Wickens con el tiempo hizo también cuidadosas observaciones de una extensa gama de especímenes microscópicos, como por ejemplo los glóbulos rojos, probablemente de varias especies, espermatozoides, huevecillos de insectos pequeños, gorgojos, pulgones y pulgas. Entonces esto es muy importante para efectos de la relación de célula con estos seres vivos y las ideas que se van a concluir por otros científicos más adelante. Y la última idea que les quiero sugerir como idea clave es que Antonio Farley-Wickens, aunque sus microscopios fabricados parecían ser más rudimentarios que los de Hooke, rudimentario significa que era un poquito menos evolucionado, menos destacado, daban imágenes más claras. Eso significa que tenían un poder de resolución mayor y también un mayor amplificación o mayor poder de aumento, que cuando nos reencontremos probablemente veamos los microscopios cómo se pueden calcular y cómo se pueden encontrar en el microscopio estos datos de poder de resolución y de poder de amplificaciones de aumento. Respecto a Teodoro Schwann, Friedrich Teodoro Schwann, las ideas clave que yo sugiero considerar son las siguientes. En primer lugar, él se concentró y se focalizó en observar el cartílago y este cartílago contiene células que se parecen notoriamente a las células de las plantas, por lo tanto es una idea extremadamente visionaria desde aquella época para irse dando cuenta que los seres vivos, sean animales, sean plantas, tienen estructuras celulares que Robert Hooke había ya visualizado, pero son muy parecidas, microscópicamente, no así macroscópicamente como veremos en la próxima unidad. Y Teodoro Schwann, en segundo lugar, publica su teoría celular, que consideraba la célula como partículas elementales, tanto de plantas como animales, que es la idea que les adelantaba recién. Finalmente, en honor a Teodoro Schwann, en el estudio de las células nerviosas, probablemente ustedes se van a encontrar en la siguiente unidad con que las neuronas, una parte de las células nerviosas llamada neurona, se denomina vaina de Schwann, en honor a este científico. Se mantiene todavía esa idea en su honor. El siguiente científico de Matthias Schleiden, la idea más importante podría ser esta de refinar aún más la concepción científica de la célula cuando escribe históricamente que es fácil percibir que el proceso vital de las células individuales debe constituir la primera y absolutamente indispensable base fundamental de la vida. Es decir, la vida, los seres vivos, están constituidos por estas unidades indispensables, básicas, arquitectónicamente hablando y fisiológicamente hablando. Idea que posteriormente Rudolf Virchow tiene según la historia se le esta primera idea clave, que es que todas las células surgen de células preexistentes.
Eso es una mirada, una visión absolutamente diferente para la época, dado que se pensaba en ese momento, en ese tiempo, que las células podrían tener un origen distinto a otras células que eran antecedentes o anteriores a ellas. Podría ser incluso de materia inanimada. Y en segundo lugar, Rudolf Virchow plantea que todo organismo vivo se compone de una o más células, idea que habían planteado también otros científicos, como lo veíamos anteriormente. Y en tercer lugar, que los organismos vivos más pequeños son unicelulares y las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares, como podríamos ser nosotros. Organismos multicelulares, organismos que estamos entonces constituidos por estas unidades, metafóricamente hablando por estas celdillas, por estos ladrillos, si ustedes quieren verlo también según otras referencias bibliográficas, que son las células. Bueno, si desean profundizar y si desean remirar esta bibliografía disponible probablemente en internet, el texto de Audesir en el capítulo número 4. Ahí están estas ideas extraídas, referenciadas, fundamentadas. Aquí les quiero presentar un cuadro que puede ser muy útil como síntesis, enviada por varios estudiantes, probablemente la adaptaron y la optimizaron muy creativamente, les felicito, donde aparece esta línea de tiempo con estas ideas que hemos ido trabajando en esta semana. Robert Hooke a la izquierda da los nombres de las células en el siglo XVII, después abajo aparece Leeuwenhoek observando microorganismos, protistas, bacterias como planteamos. A continuación hay un salto del siglo XVII al siglo XIX que les dejo como desafío. Ahí, según algunos textos, pasó más de un siglo en el cual no se conoce todavía o no ha sido publicado algún aporte a la evolución de los modelos celulares. Entonces ahí imagínense un tiempo extensísimo en el cual la ciencia estuvo prácticamente en el campo de la célula, estuvo sin generar publicación o aporte en ese sentido. Después tenemos los ministeriales abajo, Virchow, Schleiden y Schwal, que postulan la teoría celular que planteábamos recién. Las células provienen de otras células, los seres vivos están formados por unidades funcionales que son las células, etc. Y también este alumno incorporó a Louis Pasteur con esta idea de que los microorganismos unicelulares se multiplican, se reproducen. Y también, para complementar el objetivo de aprendizaje ministerial, estos alumnos y alumnas incorporaron ya en el siglo XX a Lynn Margulis, una científica, ¿no es cierto?, que se le atribuye la teoría del origen de las células eucariotas, las células más modernas, más evolucionadas, más complejas como las nuestras, eucariotas, a partir de células más primitivas que son las células procariotas. Y justamente esta idea de Lynn Margulis la quise destacar porque va a ser la idea que nos va a permitir hacer la transición entre esta primera unidad y la segunda unidad, que se las presento para las próximas semanas ir avanzando, ahora solamente para que la vayan conociendo y cerrando la unidad anterior, y que es justamente desarrollar modelos, por ejemplo maquetas, modelos tridimensionales, que expliquen la relación entre la función de una célula y las distintas partes que lo componen. Aquí vamos a recordar estructuras tales como el núcleo, el citoplasma, la membrana celular, la pared celular que observó Robert Hooke, y otras estructuras como por ejemplo las vacuolas, las mitocondrias, estructuras tremendamente relevantes e importantes para la vida de la célula eucariota. Cloroplastos, por ejemplo, unas partes fundamentales de las células de algunos protistas y vegetales, entre otras, son una cantidad impresionante de partes que la célula tiene. Y los conceptos fundamentales entonces, células eucariontes, tales como animales, vegetales y otras, hay varios tipos de células eucariontes, la célula procarionte o la célula más primitiva que permite, según Lynn Margulis, formar la célula eucarionte, y los tipos celulares. Por ejemplo, aproximarse a cómo es una célula intestinal humana, una célula muscular humana, una célula nerviosa, como por ejemplo la de Theodor Schwann, una célula pancreática, cómo son esas células, qué estructuras tienen en común, qué función cumplen, y otros tipos celulares de interés según ustedes. Entonces, estimados jóvenes, les dejo esta síntesis para que la puedan ir acompañando con su trabajo, vayan enviándolo esta semana. Les deseo
una buena incorporación a sus procesos, que estén un poquito más adaptados a lo que estamos viviendo. Mis cariños, mi salud y un abrazo fraterno para todos y para todas. Un abrazo, profesor Ricardo Lafont.